Informe. Nuevas tendencias y desafíos en el mundo de los datos. Entrevista a Carlos Iglesias, autor del informe. ¿Qué tendencias están marcando actualmente el mundo de los datos? Hemos hecho un cambio de etapa, ¿no? Hemos pasado de basarnos, o sea, estar muy concentrados en torno a la disposición de la disponibilidad de los datos, el volumen de datos que podíamos capturar, y ahora, sin embargo, la conversación es distinta, ¿no? Es mucho más acerca de cómo extraer valor de esos datos, cómo gestionarlos adecuadamente. Y dentro de este nuevo escenario, hemos destacado como 4 tendencias que yo creo que son bastante claras y evidentes, ¿no? La primera sería en torno a la inteligencia artificial, que no creo que haya que contar mucho más. O sea, tenemos literalmente inteligencia artificial hasta en la sopa hoy en día. Cualquiera, incluso por la calle que le preguntes, seguro que ha oído hablar de alguna forma de la revolución de la inteligencia artificial. Y eso está teniendo, yo creo que también un impacto en general bastante positivo, sobre todo cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, que es básicamente la gran tendencia hoy en día. Pues tiene un impacto bastante positivo en la forma en la que accedemos a los datos, ¿no? Y un poco en democratizar ese acceso a los datos, ¿no? Y por otro lado, tenemos también una segunda tendencia muy clara, que es cada vez toma más cuerpo el discurso acerca de la ética y los derechos digitales, porque, bueno, antes era un poco como un discurso de nicho, ¿no? Como de expertos, pero yo creo que esto está aterrizando cada vez más entre la sociedad, ¿no? Y cada vez es más visible, pues cuanto más avanzamos en el mundo de los datos, cada vez se ve más claramente que es también necesario tener este debate acerca de, pues, la transparencia, la necesidad de la supervisión humana continua, el respeto a la privacidad, etcétera. Y luego, una tercera tendencia que hemos detectado es el tema de los espacios de datos, ¿no? Que es un poco como la evolución, para mí lo veo un poco como la evolución de esa explosión que hubo en su día de los catálogos de datos en el mundo de los datos abiertos. Los espacios de datos yo creo que aunan un poco ese concepto de los catálogos, pero en torno a uno de estos principios que siempre hemos defendido, que es el abrir los datos con un propósito, ¿no? Y los espacios de datos yo creo que se amoldan muy bien a ese principio, ¿no? Y aterrizan este concepto también al nivel de empresa, y ofrecen una serie de reglas de juego comunes, claras, que facilitan este trabajo colaborativo, ¿no? Que es una de las grandes máximas que se persiguen también cuando trabajas con datos. Y la última tendencia yo creo que también es muy evidente, ¿no? Que es en torno a todo lo que se está trabajando en torno al gobierno de los datos. Eh, Hace 15 años o 10, cuando hicimos el primer informe de tendencias, yo creo que básicamente la gobernanza de datos no existía como tal, como término, y hoy en día es prácticamente una profesión en sí misma, ¿no? Y sin prácticamente, o sea, literalmente, si buscas en cualquier portal eh, gobierno de datos, pues aparecerán cientos o incluso miles de puestos en ese nuevo sector, ¿no? Y esto viene un poco en paralelo, pues, a esta explosión que hemos tenido de abundancia de datos, ¿no? Que llega un momento que hemos visto que no solo es abrir datos, usarlos, sino también que hay que poner un poco de orden, y eso es lo que llamamos gobernanza hoy en día. ¿Cómo están afectando estas tendencias a los datos abiertos? Yo creo que hay una tendencia a pensar que los datos abiertos es como algo que era como en el origen, ¿no? Y que hemos pasado página y ahora estamos evolucionando hacia otras cosas, pero desde mi punto de vista siguen siendo el núcleo de todo este discurso, ¿no? O sea, y cada vez cobran más importancia, porque al final, por ejemplo, si tomamos la tendencia más de moda, ¿no? Que es el de la inteligencia artificial generativa, al final no son más que grandes monstruos devoradatos, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Y necesitan alimentarse de esos datos. Y para que todo el mundo se pueda beneficiar, por ejemplo, de estas herramientas,
es necesario que esos datos se compartan y estén accesibles a todo el mundo, ¿no? Porque si no, serán muy pocos los que puedan crear estos sistemas. Y de ahí viene también pues toda la política actual de la Unión Europea en cuanto, por ejemplo, a las AI Factories. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita el informe Nuevas tendencias y desafíos en el mundo de los datos, disponible en datos.gov.es.